En este panel nos acompaña el doctor Edgar Torres, abogado, y la doctora Lucero Cortés, excongresista en el periodo 2006-2014, abogada, actriz, presentadora y productora de televisión. Como moderador, Federico Benítez, periodista del programa Los Informantes de Caracol Televisión. La metodología, damos 20 a 25 minutos por cada panelista. Después viene la intervención del moderador y si hay algunas preguntas nosotros las estamos recibiendo, ustedes nos las hacen llegar. Gracias, le doy la bienvenida a la doctora Lucero Cortés, al doctor Edgar y a Federico. Muy buenos días a todos los asistentes, a la Fundación Fondejusticia, a Lorena por tenerme en cuenta para moderar este panel. La metodología pues ya la acaban de explicar, cada uno, pues la doctora Lucero y el doctor Torres van a dar las explicaciones y sus ponencias y pues de acuerdo al tiempo que vayamos teniendo, vamos interviniendo con preguntas y la idea es sacar una reflexión de lo que hoy está sucediendo en el país en tema de justicia, donde hoy se ve un panorama muy oscuro, donde la gente perdió la credibilidad en la justicia, donde la institucionalidad está en tela de juicio, porque la mayoría de la sociedad no se está sintiendo representada por la justicia. Entonces, pues primero las damas, démosle la bienvenida a la doctora Lucero Cortés y que ella empiece este segundo panel pues contando todo lo que ella ha vivido, cómo ha sido su experiencia después de haber sido representante a la Cámara y pues haber tenido unas acusaciones muy serias, una condena, y pues esta es la hora que no termina su calvario. Buenas tardes, buenos días para todos. Yo me voy a permitir pararme porque la acústica está un poquito, se siente como un poquito encajonado a veces el sonido, ¿cierto? Bueno, un saludo para todos, mil gracias por venir hasta aquí, por querer participar de este foro tan importante, tan oportuno, y que nos den este espacio para de alguna forma nosotros poder contar nuestra experiencia, que haya en los procesos venideros, que haya mayores garantías, procesos que tienen que ver con los aforados en Colombia. Yo les voy a contar mi caso. No sé, algunas personas me reconocen porque trabajé en la televisión desde el año 87 hasta el año 2006 cuando comencé a trabajar como congresista. Trabajé como actriz, como presentadora, productora, reportera, trabajé a nivel nacional, a nivel internacional también fui corresponsal de la cadena Univisión, abogada de profesión, empresaria con una carrera, pues digamos, una carrera bonita que había hecho en los medios de comunicación. Me lanzo al Congreso de la República en el año 2006, salgo elegida y posteriormente cumplo este periodo y en el 2010 hago mi segundo ejercicio político y salgo elegida por segunda vez para el periodo 2010-2014. En el año 2009, después de venir, digamos, ambientándose alrededor mío, una presión por algunos sectores políticos y también por un tema personal, familiar y jurídico que estábamos nosotros peleando para recuperar las acciones de una empresa familiar. Teníamos también, digamos, unos intereses económicos por parte del ex socio
de la firma que nosotros teníamos de televisión por cable, teníamos unos intereses que venían presionando de alguna forma a nivel mediático y comenzaron una serie de denuncias. Tuve alrededor de unas 15 o 20 denuncias por todo. Por tráfico de influencias alcancé a tener como unas 2 o 3 denuncias, hasta por amenazas de muerte, que yo tenía relación con grupos mineros de Esmeralda, porque yo era presidenta de la Comisión Quinta, que manejaba todos estos temas mineroenergéticos, entonces me relacionaban con grupos de minería de Esmeraldas. Bueno, no recuerdo en ese momento, pero fueron muchas las denuncias. En el año 2009 aparece una denuncia en mi contra por parte de un abogado familiar a quien mi esposo le había colocado una queja disciplinaria por haber faltado a la ética profesional, por haber sido una persona que en función de su ejercicio profesional pues no había cumplido cabalmente con lo que le correspondía hacer. De hecho, pues había información privilegiada que se demostró que le había pasado esa información al ex socio de mi esposo, bueno, una serie digamos, de cosas que no estaban éticamente y que no correspondía a un abogado, ¿no? Entonces, en el 2009 aparece en la escena esta denuncia que me hacen por tráfico de influencias, porque decían que en cabeza mía yo había presionado a 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, donde reposaba esa queja disciplinaria contra el abogado nuestro, y que yo, por intermedio de estos magistrados, había presionado para que quien tenía la ponencia de este abogado nuestro fuera sancionado. En ese entonces, el abogado, el magistrado seccional, que es quien sale y dice ante los medios de comunicación, dice que lo están presionando porque el abogado de Lucero Cortés y el esposo quieren que lo sancione y que lo estaban presionando. ¿Quiénes lo estaban presionando? 3 magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Jorge Alonso Flechas, la doctora Julia Emma Garzón y el doctor Angelino Liscano. El caso es que comenzamos nosotros a ver, bueno, cuál es el interés del magistrado seccional en ir a denunciar ante la comisión de acusaciones estos 3 magistrados. Él lo hizo primero en el 2008. En el 2008 los denuncia y les dice que ellos son prevaricadores porque lo están acusando a él de porque lo están sancionando por unas cosas que él no hizo, porque a él lo sancionaron. Entonces toma como retaliación volver otra vez como retaliación, él denuncia a estos magistrados. El caso es, me voy a sentar porque me mareé un poco. No es fácil para mí tocar este tema, la verdad es la primera vez que lo hago. No es fácil contar esta historia cuando ha sido tan dolorosa para mí, para mi familia. El caso es que este magistrado dice que yo, Lucero Cortés, hablé con estos 3 magistrados para que estos magistrados estoy un poco…
Para contar el relato del proceso y del caso mío, le voy a pedir a mi abogado que lo resuma muy cortamente. Gracias, buenos días para todos. El caso es muy puntual. Este magistrado efectivamente se presenta entre los medios y hace la denuncia de que 3 magistrados lo están presionando para que sancione a un abogado cuya queja disciplinaria estaba en su despacho. Pero lo que omite decir es que efectivamente 2 de los 3 magistrados que él denuncia ya lo habían sancionado por haber dejado prescribir, creo que si no recuerdo son 200 o 300 procesos de Foncolpuertos, cuando fue magistrado en la seccional de Santa Marta. Él fue magistrado en el Consejo Superior de Santa Marta y allá le prescribieron casi 250 procesos y sancionaron no solamente a este magistrado, sino a otra magistrada de esa sala, si mal no recuerdo, y adicionalmente a ello tenía otras investigaciones en curso. Él se presenta ante los medios, declara esas supuestas presiones, y lo interesante de este caso es que se adelanta el proceso contra la doctora Lucero Cortés ante la Corte. Los magistrados obviamente concurren ante la comisión de acusaciones, niegan los hechos, dan fe que nunca se reunieron con él, que nunca lo han presionado por ese caso y que obedece a una retaliación por la sanción que le habían impuesto. Pero frente al caso de la doctora Lucero Cortés, se adelantan otra serie de investigaciones en la Corte porque, en síntesis, la Corte le da credibilidad al dicho del magistrado, desconociendo la versión de los otros 3 magistrados del Consejo Superior, donde manifiestan que eso nunca ocurrió, pero desconocen una prueba técnica que se aportó en su momento, que fue una supuesta llamada telefónica que decía el magistrado Vélez, que le había hecho el magistrado Flechas, que es cuando lo involucra, presionándolo para que le llevara rápido el proceso al despacho. De los planteamientos defensivos fue que esa decisión se tomaría en sala. La sanción del supuestamente abogado era una decisión en sala y no podría solamente el doctor Vélez tomarla solo. Entonces, que ahí no había un elemento de convicción fuerte para lograr una condena. Y como él insistía en que lo había llamado telefónicamente, se le preguntó que por qué medio lo había llamado, porque no fue claro si fue por vía celular o vía el teléfono del despacho. Él no fue capaz de asegurar cómo lo había llamado. Entonces optamos por solicitar la prueba técnica tanto de las sábanas del teléfono de la doctora Cortés, del doctor Flechas, del doctor Vélez y los teléfonos de la Corte, a ver si efectivamente se podía rastrear por el conmutador la llamada del despacho del doctor Vélez, del despacho del doctor Flechas, perdón, al despacho del doctor Vélez. Esa llamada nunca existió, pues la prueba técnica arrojó que entre los magistrados nunca hubo llamadas al doctor Vélez, ni entre la doctora Lucero, ni entre el conmutador del despacho del doctor Flechas, quien manifestó categóricamente que nunca había hablado con ese señor. Y la Corte continuó la investigación y finalmente profiere la condena, es con el testimonio del doctor Rafael Vélez, quien asegura que fue presionado, pero nunca dio una precisión de en qué momento lo presionaron o quiénes lo presionaron, cuando una sanción que, entre otras cosas, fue prescrita porque la investigación al abogado Juan Carlos Salazar prescribió, ya la acción estaba prescrita. Luego, ¿qué interés tenía en ir a presionar para que impusieran una sanción de una conducta disciplinaria que ya estaba prescrita? Pero esos argumentos no fueron valorados en la Corte y básicamente el problema central fue la falta de garantías para poder discutir la decisión que se adoptó por la pobre valoración probatoria de ese momento, porque le dan más credibilidad al testimonio de un magistrado del Consejo Seccional
y se apartan del testimonio de 3 magistrados del Consejo Superior, quienes niegan enfática y categóricamente la presión señalada y el tipo de reuniones cuando nunca ocurrieron. La Corte se apegó básicamente al dicho del magistrado y por eso edificó una sentencia condenatoria que ya todos conocen. Básicamente, a grosso modo, ese fue el panorama procesal. Yo quiero preguntarle a la doctora Lucero Cortés. El caso de ella es un caso muy mediático. Como periodistas muchos en su época lo seguimos. Hoy en día pues es un tema que ya no es tan visible para los medios de comunicación. Ella expuso muy bien lo que fue su caso, pero yo creo que se nos ha olvidado un poco el tema de la humanidad. Y yo sí quisiera preguntarle cómo es afrontar durante tantos años esta acusación, cómo es afrontar esto frente a familiares, frente a amigos, cuando en este país, básicamente con el solo indicio, con solo una llamada a investigar, ya se está condenando a la persona. ¿Cómo afecta eso el entorno familiar? ¿Cómo cambia la vida cuando en el medio de comunicación se dice que usted está llamada a indagatoria y eso prácticamente la condena como culpable ante la opinión pública? Bueno, realmente cuando a mí me llaman a indagatoria fue muy duro porque las personas que están en el ámbito jurídico saben que una llamada indagatoria ya es una medida de aseguramiento, que así fue. A mí me llaman a indagatoria y aproximadamente como a los 8 días tuve una medida de aseguramiento porque decían que yo era una persona peligrosísima, una persona muy peligrosa para la sociedad y que seguramente yo iba a utilizar mis influencias para entorpecer el buen desarrollo de la investigación. Es muy duro cuando en un proceso, como en el caso de los congresistas de esa época, porque hoy pues ya cuentan con el acto legislativo 001 de 2018 y de alguna forma hay una sala de instrucción, hay una sala que hace la primera instancia y otra que hace la segunda instancia. Pero en esa época nosotros, o en el caso mío, yo tuve un ponente. El magistrado Socha Salamanca fue quien me investigó, quien me acusó, quien me condenó y quien dictó la medida de aseguramiento. Él pasó a la ponencia, obviamente a sala, pero son salas que todos sabemos que con la gran congestión de procesos que hay, son salas donde el ponente lleva su ponencia, una ponencia condenatoria y las demás personas firman. Es más, en la época mía, en la época que yo fui condenada en el 2012, casi todas las decisiones eran en bloque. No había un salvamento de voto. O sea, ¿será que en el caso de Lucero Cortés de pronto no pudieron haber dejado de valorar alguna prueba? ¿Será que de pronto se extralimitaron, por lo menos en mi condena, que alguien diga, no, mira, esa condena de 5 años y medio, ¿por qué? O sea, no hubo salvamento de voto de nada y para mí pues realmente fue muy duro. Una persona que venía del sector privado, no tenía ninguna experiencia a nivel político, con unos hijos pequeños, con una exposición mediática altísima y pues obviamente con unos hijos que de todas formas estaban en unos colegios y mi hijo que estaba con 5 años se hacía el nivel de anécdota. Fue muy duro porque mi hijo me pregunta una vez, me dice, mamá, ¿tú por qué nunca volviste a salir de la casa? Y pues yo no supe qué contestarle. ¿Cómo le explico yo a un niño de 5 años que es que yo estoy en todo este drama jurídico tratando de demostrar mi inocencia con una corte que en esa época había mostrado, digamos, cierto sesgo, digamos, no favorable para los que militábamos dentro del uribismo? ¿Cómo entiende un niño de 5 años? A lo que yo atiné a decirle a mi hijo solamente, no, es que
El médico, el doctor, me dijo que yo, pues estoy enferma y me dijo que yo tenía que guardar reposo. Entonces ahora yo voy a trabajar desde la casa. Pues como yo solo lo consulté con ningún psicólogo, mi hijo asumió dentro de su corta edad que el yo decirle que estaba enferma era mi mamá se va a morir. Entonces, pues realmente mi hijo desarrolló también en esa época un estrés, una ansiedad y toda una cantidad de problemas que fue muy duro para mí manejar. Pero a nivel general, pues lo más duro yo creo que es darse cuenta que uno en este país no tiene garantías, que mis pruebas no fueron valoradas objetivamente, que no tuve a quién recurrir para yo decirle, mire, estas pruebas no las están valorando como son. Por favor, si la única prueba técnica la estoy aportando yo, ¿por qué no la tienen en cuenta? No la tuvieron en cuenta durante todo el proceso. En la condena, en el fallo condenatorio, no mencionan la prueba técnica que yo presenté. Si dicen que yo cometí el tráfico de influencias o que tuve la intención, porque se demostró que no había ningún tráfico de influencias, porque supuestamente yo quería hacer condenar al abogado de mi esposo en un proceso que cuando yo fui a hablar con el magistrado Flechas ya estaba prescrito, hacía casi un año. O sea, yo iba a decir al magistrado que acababa de conocer, hágame favor y reabra un proceso que está prescrito para que condene al abogado nuestro que nos falló como profesional. Hubo muchas pruebas y lo más duro de todo es que yo le quiero preguntar allá atrás a los estudiantes de los Andes si ustedes conocen un poco de qué se trata el delito de tráfico de influencias. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata? Es una presión que ejerce uno aprovechándose de su cargo para presionar a otra persona, a un funcionario en favor de uno, ¿cierto? En el caso de este tráfico de influencias, en el mío, pues hubo obviamente tiene que haber obligatoriamente dos partes, la persona que presiona y la persona que se deja presionar. En el caso mío, los sindicados éramos Lucero Cortés como congresista y 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Alguien entiende jurídicamente que después de todo mi proceso, la única que quedé condenada fui yo y absolvieron a los otros 3 magistrados? O sea, yo hice un tráfico de influencias yo con yo. O sea, yo misma me hice un tráfico de influencias porque la otra parte nunca fueron absueltos. Entonces, ¿tiene eso alguna lógica dentro de una lógica jurídica o una lógica de cualquier persona que en un delito de doble vía solamente haya quedado una persona condenada? Entonces, digamos que toda esa injusticia, esa falta de garantías, luego sale una grabación que aunque no se ha tenido en cuenta porque dice que fue una grabación ilegal, pero escuchar de parte en otro proceso que fue el del ministro Palacios, que había un interés total de la Corte Suprema porque las personas que pertenecíamos al sector uribista fuéramos condenadas con una visión política y no jurídica, eso marca y marca muy duro. O sea, sentirse uno desprotegido dentro de un Estado de derecho, en un país donde tú has crecido, donde has vivido, donde tienes tu familia, donde tienes tus cosas que quieres tanto, pues es muy duro. Bueno, vamos a darle paso al doctor Edgar Torres, que va a presentar su ponencia y después seguimos haciendo preguntas en medida que el tiempo pues nos lo permita. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Para iniciar debo presentar un agradecimiento muy especial a Fondejusticia y a sus partners en la implementación de este escenario ideal para la discusión de algunas cosas que normalmente no se discuten. De manera muy especial a la doctora Hilda Lorena Leal Castaño, quien además de ser una muy buena amiga y una excelente abogada, evidentemente está dando una lucha que pocos se atreven a dar en una democracia como esta, amenazada desde tantos extremos, como pasaré por lo menos a intentar demostrar en este momento.
Hay dos pilares sobre los cuales voy a cimentar la presentación de este momento. El primero, la tesis o el paradigma de los sospechosos habituales, y la tesis o el paradigma de la zona de confort. Para la sociedad colombiana, en términos generales, incluidos los actores que se vinculan al hecho judicial o aquellos que simplemente como sociedad civil reciben la noticia o la información de aquello que sucede, resulta más cómodo el que ya haya alguien definido. Eso es como cuando se cambia de gobierno y se está ya como acomodado al gobierno anterior. Ver las caras de los nuevos ministros siempre despista un poco a la gente, porque la noticia siempre era que si el ministro era por ejemplo, del Interior era una determinada persona, el nuevo gobierno, es que está hablando es otra, y hasta que no hay un ajuste, no hay un empezar a empoderarse en la información de esa nueva etapa. Eso mismo pasa con la realidad judicial. Aquí hay hechos que son de un altísimo impacto por la duración en el tiempo, por la gravedad de los bienes jurídicos que se tutelan o por la relación que finalmente eso tiene con una historia de violencia en nuestro país. Y para todos resulta muy cómodo el que los que ya habían sido señalados como actores generadores de esas conductas sigan siéndolo. Entonces, los militares son violadores de derechos humanos. Los grados militares y en particular los que llegan a los generalatos no los adquirieron rezando. Eso se volvió una frase común. Para algunos resulta es la manera de defender la democracia, para otros resulta esa es la manera como se atenta con la democracia, pero todos lo toman como un asiento de verdad y se nos vuelve una zona de confort, porque pensar distinto es tener que entrar en la divagación de ¿y si no son ellos, quién? Y empezar a buscar culpables se nos podría volver una cacería de brujas. Entonces es mejor lo seguro, lo que tenemos tranquilo, la zona de confort. Y entonces surge el siguiente paradigma, que es el de los sospechosos habituales, porque tampoco podemos decir los militares, la institución militar, las fuerzas militares son autores, son responsables. No, hay manzanas podridas, hay algunos que se toman muy a pecho su función, hay otros que traicionan la Constitución, pero en todo caso siempre se va desligando a una o a otra persona para convertirla de alguna manera en eso, que en esa película de Casablanca, que de pronto algunos habrán visto y que si no los invito a que la vean, cierra su escenario justamente con esa frase: busca a los sospechosos habituales. Y aquí, aunque no voy a dar los nombres, por supuesto, por razones, digamos, profesionales, voy a mostrar unos casos que van a dejar en claro cómo algunos de los sospechosos habituales que todos tenemos entendidos, sea que los aceptemos o que los rechacemos, finalmente se han convertido en personas que se declararon culpables en el tribunal de la opinión pública por vía de esa condición de ser sospechosos habituales y no por vía de la demostración probatoria. Y lo más doloroso para quien ejerce la función como abogado, el que a pesar de ser en contra de la evidencia que reposa en los expedientes. Voy a poner un caso común para todos, para el país, para todos muy doloroso. Es el caso de la llamada masacre de Mapiripán, que aquí ha tenido una connotación histórica sobre que si los paramilitares, que si los militares, que si el comandante de la brigada de la zona, que si el de la brigada vecina, que si el de la brigada en Urabá, una cantidad de referentes oficiales y privados que incluso llegaron hasta la demostración de cómo algunas personas en ejercicio de la representación de víctimas habían abusado del mismo para generar unas víctimas que no lo eran, al punto que incluso se han producido condenas en contra de esas falsas víctimas y terminaron además con tener que restituir algunos de los dineros que se habían entregado a título de indemnización. Pero en un juicio que se lleva en este momento a cabo por ese proceso, por esa masacre de Mapiripán, un defensor que representa a un oficial superior, que no tenía mando de brigada, para que no hagan cábalas de ninguna índole, solicitó como prueba al juez de la causa que se oficiara al comando del ejército para que se certificara si en la fecha de los hechos se determinara quién estaba ocupando la comandancia de la brigada 17 de Urabá. La razón todos la sabemos, porque dicen que de allá, de esa brigada, salieron los aviones con los paramilitares que cometerían esa masacre posteriormente. A pesar, y esto es muy triste que decirlo, a pesar que la ley 600 del 2000 prohíbe a la Fiscalía
hacer oposición a la solicitud de pruebas de la defensa, el fiscal, perdónenme la expresión tan popular, pero se paró en los pelos, dijo que eso no se podía, que eso era inútil, y miren la frase que dijo: eso ya se sabe quién es el comandante de la Brigada 17. Yo no sé de dónde saca él que ya se sabe, porque todo el mundo en ese ejercicio de presión mediática para llegar a ese tribunal de la opinión pública dice Brigada 17 Ritualejo del Río, y se volvió sinónimo. Parecería que la Brigada 17 se fundó con la inauguración del general del Río como comandante, y cuando él salió de allá se extinguió la brigada, porque no hay ni ha habido, según ese dicho, ningún otro comandante en la Brigada 17. Pero dice el fiscal, en oposición técnica, mejor antitécnica, diciendo: señor juez, esa prueba se tiene que rechazar porque es que todos sabemos quién era el comandante de la Brigada 17. Y ¡oh, sorpresa! Qué tristeza que la prueba documental expedida por el Ministerio de Defensa, Comando Ejército, demuestra que el señor Ritualejo del Río Rojas, ciudadano que para la época ostentaba el grado de general de la República, no era el comandante de esa brigada. Y perdónenme lo que voy a decir tan coloquial, ¿a alguien le importó? No, no le importó al juez, no le importó al fiscal, no le importó a los venerables miembros de la barra de la representación de víctimas, la parte civil. Afortunadamente, en un acceso de racionalidad judicial, el juez lo único que atina es en llamar la atención al fiscal para decirle: primero, la prueba está decretada. Si usted lo que quiere hacer es, pues, impugne la decisión, o sea, interponga el recurso, porque es ley 600. Y de todas maneras, le recuerdo que usted no tiene la vocación para oponerse, porque solamente lo podría hacer si fuese un trámite de ley 600. Sin embargo, esa manera como se presentan las cosas se va empezando a repetir en otros momentos. Por ejemplo, en algún momento apareció una persona que dijo que el señor ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que había sido asesinado por un complot, y luego era otro complot, y que había un intento de golpe de Estado, y que como él no se quiso sumar, entonces eso había habido, que los mismos complotados para el golpe de Estado lo habían ordenado asesinar. Ah, claro, ahí había un determinado personaje que resultaba partícipe de esos hechos. Y un señor X dijo: es que yo estuve presente cuando este señor se reunió con y nombró a 4 o a 5 entre paramilitares y narcotraficantes para decir que ese día y a esa hora se hizo la reunión donde se decidió la muerte del señor Álvaro Gómez. ¡Oh, dolor! Y le dicen: bueno, señor testigo, si usted presenció eso, explique pues los hechos, cuente qué fue lo que pasó. ¿Y qué dice él? Ah, no, yo no sé. Pero si usted dice que vio la reunión, sí, yo vi la reunión, pero es que yo no estuve en la reunión. Bueno, explique entonces cómo es que vio la reunión, pero no estuvo en la reunión. No, yo prestaba seguridad en la parte de afuera, pero me consta porque es que yo los vi entrar y allá se reunieron. Ok, si usted los vio entrar, estuvo en la reunión según su dicho, pero no participó de la reunión, ¿cómo sabe qué fue lo que decidieron o que conversaron en esa reunión? Ah, no, yo no sé, pero es que ahí fue donde decidieron. ¿Cuál es el tema de la fabricación de culpables y su vinculación con el objeto de este foro? Pues que la Fiscalía le hizo caso a ese testigo. Y a esa persona a la que me estoy refiriendo, la vincularon al proceso mediante indagatoria y casi le ponen medida de aseguramiento. Creo que no se la impusieron porque estaba preso por otro caso, pero casi le imponen medida de aseguramiento por el supuesto participar del asesinato o de la planeación del asesinato del señor Álvaro Gómez Hurtado, desconociendo además de manera grave lo que la misma parte civil, que era la familia de Álvaro Gómez Hurtado, uno de sus sobrinos, era el representante judicial de la parte civil, informaba permanentemente a la Fiscalía sobre: esa es una prueba con la cual se está tratando de distraer la atención del proceso respecto de los verdaderos culpables, pero y además el doctor Álvaro Gómez Hurtado y esta persona a quien se indicaban del hecho de esa manera eran muy buenos amigos, eran grandes amigos y se querían mucho. ¿Y qué pasó? Que sencillamente a esta persona le tocó estar vinculada durante casi 20 años por esa acusación.
sin haber tenido participación en ello. Pero si es difícil estar uno vinculado a un proceso sin haber cometido el hecho, más difícil es cuando aporta la prueba diciendo, oiga, esto no es, yo no fui, y aquel que es la prueba por ser el testigo excepcional del hecho dice, yo estuve en la reunión pero no supe, yo estuve afuera pero no entré, yo no supe qué hablaron pero ahí hablaron eso, y con esa inconsistencia probatoria se forjan decisiones judiciales en contra de una persona. Entonces, si hilamos esto con aquello que se estaba diciendo en el panel anterior sobre cómo interactúan las redes que terminan por generar la fabricación de culpables, llegamos a las tesis de las que estamos hablando, la zona de confort y los sospechosos habituales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la muerte de un connotado y muy apreciado comunicador de este país, el señor Jaime Hernando Garzón Forero, también se esparció, es que aquí está el culpable. Y entonces, como aquí está el culpable, venga, llamémoslo indagatoria. En ese momento, ese culpable llegó pues muy tranquilo a la indagatoria. Y cuando le preguntaron, ¿y usted qué hizo cuando supo de la muerte del señor Jaime Garzón? Dijo, pues yo me terminé de tomar mi tinto y me fui para mi casa. Y el apoderado de la parte civil de la época armó un escándalo, hoy en día es un congresista además, armó un escándalo salvaje, si ve la muestra de cómo se violan los derechos humanos, mire el desprecio por la vida, vea cómo responde. Después de que bajó la laraca, le dijo este funcionario, ex agente de Estado, al fiscal de la causa, es que yo llevaba 6 meses de pensionado. Si yo estaba en mi casa, viendo la noticia, terminé de tomar mi tinto y pues seguí mi camino. Yo no puedo hacer nada, no podía hacer nada, no tenía competencia y repito, llevaba 6 meses de no formar parte del Estado. Entonces, ¿qué podía yo hacer? ¿Decir que salgo corriendo a hacer una operación militar o civil o policial? Pero ¿cómo si no soy agente de Estado? Sin embargo, insistía y persistía la acusación privada de la época en decir que este personaje, junto con otros colegas suyos, eran los autores, determinadores, planeadores y no sé qué otro verbo se inventarán respecto de la muerte del señor Jaime Garzón. La tristeza que da es que esa persona todavía hoy está vinculada a ese proceso, desde esa época, y hoy todavía sufre los rigores de ese proceso. Así como uno de sus, repito, colegas, que también está acusado en las mismas condiciones porque el día que mataron a Jaime Garzón él llevaba 6 meses preso, privado de la libertad por una acusación diferente y sin embargo, no, él fue. Porque es que además se dice que de la banda a la terraza vinieron desde Medellín unas personas a entrar a la Brigada 13 y que en la Brigada 13 el encargado de una determinada dependencia les había entregado motos, armas, munición y toda la información de inteligencia necesaria para poder ubicar al personaje. La información de inteligencia dice que él estaba en Usme y a él lo mataron en Corferias, que creo que queda bastante lejos de Usme. Pero supuestamente los sicarios llegaron de Medellín, se bajaron de la flota, entraron a la brigada, salieron a cometer el homicidio, regresaron a la brigada a entregar la moto, las armas, el inventario que les habían dado y luego devolverse para Medellín. Es decir, no estuvieron aquí 2 horas. Pero este señor lleva 6 meses preso y estaba preso nada más ni nada menos que en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda, que queda al lado del Club Militar, al lado de la cárcel Modelo. Entonces, ¿cómo hizo él para poder haber logrado que entrara y que saliera de esa manera? Ah, no, es que él fue el sospechoso habitual. En otra ocasión, en razón de la comisión de la misma masacre de Mapiripán, uno de los comandantes paramilitares que cometió el hecho, que bueno, digamos no cometió, pero participó de alguna etapa de desarrollo de esa operación paramilitar, dice claritamente, yo me enteré de lo que estaban haciendo, yo no participé, pero entonces yo hice una llamada porque tuvieron un problema con un avión, entonces yo hice una llamada para que un funcionario de la Brigada 17 nos hiciera el puente y pudiéramos meternos ahí a la brigada y salir adelante pues con el transporte que necesitábamos. Cuando se está desarrollando el interrogatorio, yo le pregunto a ese señor, ¿usted conoce a un? Y doy el nombre.
¿Aquí puedo hablar normalmente o tengo que ser políticamente correcto? Está en vivo. Estoy en vivo, ok. Entonces, el señor se expresó con lenguaje impropio para una transmisión en vivo y entonces dijo, usted lo que quiere hacer es que me maten. Yo, ¿usted de qué está hablando? Le estoy preguntando si usted conoce a un agente de Estado. No, es que me van a matar, es que usted quiere es que me maten, es que yo sé tras de qué va usted. Entonces, motivado por esa respuesta, de la cual el señor fiscal omitió deliberada, intencionada y tercamente el anotar en el acta que eso había pasado, a pesar de mi reiterada protesta, solicito entonces que se oficie al Ministerio de Defensa para que certifiquen los INCITOP, que es una información de coordenadas para ubicación de la tropa, de manera que se pudiera acreditar documentalmente quién estaba en el aeropuerto de Carepa el día que esos hechos pasaron. Y la información llegó. Tan gentil el señor fiscal que no la pidió, sino que fue de una vez y él mismo la tomó en inspección judicial. Una vez que tenía la información y la puso obviamente en conocimiento de las partes, yo soy, mire, aquí está certificado esto, entonces, folio tal del documento que trajo la fiscalía, por favor cite a declarar a este fulano de tal. Ese fulano de tal es aquel por el que yo había preguntado y que supuestamente representaba un peligro para la vida del testigo. Y el señor fiscal me contestó, entre comillas, y lo digo entre comillas porque así fue, la fiscalía no ve la necesidad de ese testimonio, resulta superficial. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un sospechoso habitual, ¿para qué nos vamos a enredar con otro? Yo no sé si ellos sirven o no a intereses superiores, oscuros, manos negras o como los quieran llamar, pero lo que sí es cierto es que cada uno de ellos está logrando exactamente aquello que jura no permitir: impunidad. Doctor Torres, yo le quiero hacer una pregunta. Usted usa un término que se llama la zona de confort y yo se lo aplico pues a la justicia. ¿Qué tan saludable es que hoy en día, como está el Estado colombiano, la justicia tenga todo el peso de sus fallos y todo basado en testigos, simplemente en testigos? Uno ve que esto se volvió una especie de carrusel donde en las mismas cárceles gente que tiene condenas altas se presta casi que para extorsionar y acusar gente y se venden al mejor postor por rebaja de penas, por plata, por todo. Entonces, ¿qué tan sano es para la justicia colombiana que todo esté basado en testigos y se deje casi que en un segundo plano las pruebas técnicas? Bien, yo soy de los que cree que el testimonio es la prueba reina, porque pues nada más certero que aquello que dice una persona porque lo vivió, porque le consta. Que el problema no es el testigo, ni la equivalencia que se pueda hacer de él o la ponderación que se pueda hacer de él respecto de los otros medios probatorios. El problema finalmente es el margen de apreciación probatoria que al juez se deja. En Colombia se dice que todas las providencias judiciales están revestidas de presunción de legalidad y acierto, con énfasis en acierto. Y también se dice que es obligación de todos los funcionarios judiciales fundamentar las decisiones. El tema es que aquí no se le ha dicho a los funcionarios judiciales qué es fundamentar, o qué es legalidad, o qué es acierto. El acierto es la relación que existe entre la manifestación o contenido de verdad de un determinado volumen probatorio con el sentido del fallo. Simple. Si se demostró que el tipo tenía la pistola en la mano, estaba humeando, el muerto estaba tirado a su lado y además dijo yo fui, pues no lo puedo absolver. Eso está claro. Pero además de eso, a la persona que está ejerciendo como operador judicial no se le ha dicho todavía qué es legalidad. Tanto que si ustedes miran las providencias nuestras, tienen, si al caso, menos del 1 por millón % de contenido de excepciones de inconstitucionalidad o de excepciones de ilegalidad en sus fallos. Y son cosas que debieran estar presentes porque hay cosas que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico se dice que hay delitos respecto de los cuales cuando el daño lo sufre de manera exclusiva la propia persona acusada,
generando, por ejemplo, una fricción, etcétera, etcétera, no hay lugar a pena. Y aquí da lo mismo en términos de justicia retributiva. Pero y además, el tema relacionado con esa manera como a los jueces se les permite valore la prueba según la sana crítica. Y aquí algo que no le enseñan a ningún estudiante de Derecho, ni a los de los Andes que nos visitan, es qué es la sana crítica, porque además nace de un paradigma bastante difícil de manejar en términos teóricos y filosóficos. Si hay una sana crítica, hay una crítica que no es sana, y eso nunca se ha enseñado en las facultades de Derecho. Pero ojo, no es en las facultades de Derecho colombiana, ¿no? Eso es en el mundo. Es un tema de la forma como se estructura el paradigma del ejercicio legal para quienes lo ejercen como abogados, como operadores judiciales, como fabricantes de las leyes. Lo que tiene claro en este momento respecto de la pregunta que se me hace es, no es un problema que esté, digamos, liderado o ponderado por vía del testimonio. El problema es que el operador judicial sea irracional, no convergente, no coherente con lo que el testigo dice. Si uno quiere ser sensato, basta con leer a Nicola Framarino de Malatesta, quien en su segundo volumen de la Teoría General de la Prueba dice con claridad cómo se aprecia el testimonio. Y esa teoría no ha sido rebatida después de que 300 o 400 años. El testigo interesado, el testigo acusado, el coacusado como testigo, el testigo sin interés, la evocación, fijación y manifestación de aquello que el testigo recuerda. Esa es una cosa muy elemental para una persona que funge dentro del foro judicial. Otra cosa es si tiene el interés oscuro que ya hemos mencionado, o si sencillamente es una persona que por ganarse en un medio como el nuestro un salario de 20 o de 15 o de 10 millones de pesos dice yo cuido el puesto y no le importa la decisión que tenga que tomar. Bueno, acá me envían una pregunta, creo que es para ambos. Dicen, ¿creen ustedes que el trabajo ligero de algunos reporteros que representan a medios masivos de comunicación facilitan la fabricación de falsos testigos en esta sociedad? Pues yo tengo mucho respeto por la profesión del periodismo, a los comunicadores. Tengo una hermana que es periodista, trabajó mucho tiempo en medios de comunicación. Yo he trabajado en los medios también, empíricamente como periodista, pero he sido reportera, he escrito en periódicos. O sea que considero que hay muy buenos periodistas con una alta ética, pero no podemos desconocer que también hay unos periodistas que trabajan bajo unos intereses económicos, claramente. Y cuando, pues obviamente, digamos, están bajo el servicio de algún interés, estos mismos, digamos, ese trabajo que hacen ante los medios, como en el caso mío, que fueron puestos y expuestos permanentemente mediáticamente, no solamente en radio, en televisión, en prensa, sirvieron para utilizarlos en contra mío y para presionar a los jueces para que dictaran una medida de aseguramiento, para que me condenaran. O sea, ambientaron muy bien el tema mío, fabricando una culpabilidad que yo no tenía en un proceso que jamás ha debido terminar en una condena, casi que rompiendo la reserva de sumario. Se atrevían a colocar personas que además tenían como una identidad diferente, pero ante los medios de comunicación les colocaban los nombres como si fueran personas que tuvieran que ver con mi proceso. Colocaban unas imágenes de una persona que estaba hablando con unos magistrados, como rindiendo un testimonio o algo, diciendo que era una de las personas que estaba declarando en mi contra, y eran mentiras. Entonces, pues claro que tienen mucho que ver. Presionan, hay muchos intereses, infortunadamente, personales, de tipo político, de tipo económico, y terminan, pues obviamente los verdaderamente culpables terminan absueltos y terminan inocentes siendo culpables y con unas condenas. Gracias. Primero, la respuesta es sí, claro que sí, máxime dentro del marco en el que
está diseñada la pregunta. Pero eso tiene dos explicaciones y una demostración, las tres de manera muy puntual, siendo consciente que con lo que voy a decir me voy a ganar muchos enemigos. Digamos una cosa primero que todo, aquí hay un paradigma que lanzó un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Él ya falleció, pero lo que dijo lo dijo en el momento en que ejercía esa condición de expresidente de la Corte Suprema, de presidente de la Corte Suprema, y decidió decir un día: el siglo XXI es el siglo de los jueces y las víctimas. Yo quiero entender que lo hizo en el reconocimiento y ponderación normal de ese cambio de sistema o de mirada de la justicia respecto del procesado como si fuera el centro del proceso y convertir a la víctima en el protagonista principal de ese proceso penal, de ese juicio penal. Yo eso lo entiendo y de pronto con la buena intención, pero eso se pervirtió. Entonces decir ahora que es el siglo de los jueces y las víctimas significa la víctima no miente. No, la víctima dijo la verdad y no importa cuánto sea desmentida por el propio proceso penal o por las propias evidencias que a veces la misma víctima aporta, hay que condenar. Porque la víctima dijo, es esto, y ese paradigma del siglo XXI como el siglo de los jueces y las víctimas no es otra cosa sino la perversión del sistema de justicia. Lo otro es la legitimidad de un Estado se demuestra en el tamaño de su aparato judicial. Piensen entonces qué tan legítimo es el Estado colombiano con el tamaño del aparato judicial que tenemos, además con justicia de clases, ¿no? Porque para unos hay una clase de tribunales, para otros hay otra clase de tribunales, para unos hay unos términos, para otros hay otros términos. Y si no, miremos lo que está pasando con un cierto tribunal que está por ahí todavía como en entredicho, objetado y demás. Finalmente, y ya para referirme en concreto a la pregunta, una periodista X de un medio X un día dijo, yo quiero hacer una nota X sobre una persona X. Y efectivamente se construyó la nota. Desafortunadamente para el medio, porque me consta que así fue, para el medio la nota no salió como esperaban. Ellos se imaginaban que iba a salir la confesión de una cantidad de masacres y resulta que ni masacre ni confesión. Entonces, después de preparar la nota y presentada a sus superiores para que fuera publicada en el medio correspondiente, el medio decidió que no tenía interés periodístico, porque no había sangre. Porque se desataba además, en la misma campaña de la que acabo yo de hablar, es que los sospechosos habituales dejan de ser los mismos y empezar a buscar otros es como un salto al vacío. Bueno, el tema del periodismo, voy a hacer una especie de contraparte también para que entiendan la labor. Hoy en día vivimos en una sociedad sobreinformada, donde todos los días nos exigen a los periodistas informar, y muchos de los periodistas pues no tenemos el músculo financiero para hacer una investigación como si pueda hacerla el Estado con su institucionalidad. Y estamos cayendo en un juego macabro donde nos utilizan como idiotas útiles también. Nosotros, digamos, los que hacen reportería en noticias, todos los días tienen que sacar sus notas, salga, tiene que salir con algo. Y esto lo utilizan muy bien quienes tienen intereses oscuros. Ese tema de las filtraciones, de los procesos y todo eso es un tema muy delicado en el país. Yo personalmente no acepto que me filtren nada, porque ya uno como periodista no puede caer en ese juego, pero los periodistas caemos en ese juego y estamos prestándonos para eso sin muchas veces ser conscientes. Digamos, hablo del reportero del día a día, porque sí es claro que en el país hay unos medios y unos periodistas con ciertos intereses económicos y políticos. Pero en el periodista del día a día ni siquiera se es consciente del daño que puede ocasionar seguir los parámetros de un fiscal. A nosotros nos pasó en Informantes. Nos pasaron una lista de unas casas
que pertenecían a las FARC. Y el periodista da por hecho que porque viene de la Fiscalía es verdad absoluta, y no estamos dudando de eso. Y resulta que salió el informe mostrando las direcciones de las casas que eran eran activos de las FARC, y resulta que eso resultó ser mentira de la Fiscalía. Eran otras direcciones con las placas antiguas, que yo no sé qué. Pues al programa le tocó, al canal le tocó negociar con esas personas y repararlas por el daño que les ocasionamos. Entonces, en ese afán de la inmediatez y de creer todo lo que nos dicen las instituciones, estamos cometiendo errores que están condenando personas, ¿sí? Ya para cerrar este panel, quiero hacer como una reflexión también que les queda a todos, y es, se habla mucho de los grandes casos donde se utilizan falsos testigos, donde se generan culpables y todo, pero también debemos mirar a esas personas de la calle, a esas personas que no tienen el poder ni siquiera de acudir a un abogado porque no tienen un peso para defenderse. Y hablo específicamente de un caso que mostramos hace unos 6 meses en Los Informantes. Yo no sé por qué le creí a ese muchacho. Me escribió un muchacho, me dijo, mi suegro está condenado por esto. Era en Tauramena. Y yo le creí algo. No digamos que es investigación periodística, no, fue instinto. Y le creí al muchacho. Y era un caso aberrante de cómo un albañil que se llamaba Héctor Buitrago estaba condenado a 40 años por una masacre que habían hecho los paramilitares. Y resulta que don Héctor Buitrago era homónimo del Gamonal, del jefe paramilitar allá. Y entonces, claro, uno a la ligera dice, ay no, pues se equivocó la justicia, un homónimo. Y resulta que no hubo ninguna equivocación, fue algo premeditado, donde hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil participó, porque los abogados inescrupulosos de este Gamonal bajaron un listado de personas que tenían el mismo nombre del jefe paramilitar para irle endosando pequeños delitos. ¿Qué buscaba eso? La macabra idea de que el Señor no reparara a todas sus víctimas y no le quitaran todos los bienes. Y eso no les importaba meter al que fuera a la cárcel. Por fortuna, el programa tuvo impacto y logramos sacar a don Héctor de la cárcel. Pero eso es 1 en 1.000.000 en este país. 1 en 1.000.000. Gente desprotegida que ni siquiera tiene derecho a un abogado, y los abogados de oficio pues muchas veces están tan llenos de trabajo que ni le paran bolas a los casos. Y esto está debilitando muchísimo la institucionalidad. Hoy en día el país no cree en sus instituciones porque la mayoría de los colombianos nos sentimos desprotegidos. Muchas gracias.